El tercer efecto de la posesión, según está indicado en el artículo 1933, es la obligación de restituir el objeto, o sea, devolver la cosa que se ha poseído, a quien tenga derecho a ejercer la posesión. Es decir, el típico ejemplo es el usurpador que debe restituir el objeto al propietario del inmueble. ¿Sí? Esta restitución conlleva una serie de obligaciones y facultades que son bastante extensas, porque la obligación de restituir es el efecto elemental, el efecto básico. Esto cualquier persona con sentido común lo deduce o lo conoce. Pero los otros aspectos consisten en la regulación que se ha consagrado para los frutos que percibió el poseedor mientras estuvo ejerciendo el hecho posesorio. También consiste en la regulación destinada a los productos, es decir, a los desprendimientos del objeto. Debe tenerse en cuenta que los frutos de un inmueble son las cosechas que produce, pero si se extraen los materiales, se considera que se han extraído los productos, porque a medida que se extraen los productos, el objeto se va degradando. También es necesario analizar las disposiciones que se aplican para la indemnización de los deterioros que pudo haber ocasionado el poseedor, es decir, si al momento de restituir el objeto está deteriorado, qué indemnización también debe complementar la restitución del objeto, y eventualmente puede ser que tenga créditos el poseedor contra el propietario, para el caso que haya mejorado el objeto, como si ocupa un inmueble edificado, pero que está en condiciones prácticamente ruinosas y lo repara o lo mejora con nuevas instalaciones. Para el análisis de todas estas normas es necesario graficarlas y tenerlas a la vista, por eso voy a compartir una pantalla. Se observa entonces en la parte superior que, como se dijo, la obligación principal es la de restituir el objeto. Claramente se lo indica en el artículo 1933, que dispone lo siguiente: el poseedor y el tenedor también tienen el deber de restituir la cosa a quien tenga el derecho de reclamarla. Es decir, se parte de la base que una persona estuvo ejerciendo la posesión y por lo tanto está expuesto a ser demandado. Si efectivamente recibe la demanda, eventualmente, suponiendo que esté bien fundada y que tenga los motivos suficientes para demandar, el poseedor ilegítimo va a ser condenado a restituir el objeto, o sea, va a tener que devolver ese inmueble. Lo cual, repito, es la consecuencia elemental, por eso se la ha consagrado en primer lugar en el artículo 1933. Pero como se dijo, existen efectos accesorios, efectos complementarios, que derivan del tiempo durante el cual ejerció la posesión y de la obligación evidente, elemental, de restituir el objeto. Y estos efectos accesorios se refieren a los frutos, a los productos, a la responsabilidad por los deterioros y al eventual derecho de reembolso que puede tener el poseedor contra el propietario que fue parte actora en el juicio y respecto de quién debe restituir el objeto. Se comienza por el análisis de los frutos. Y acá se pone en evidencia un aspecto que debe tomarse como principio general.
Para eso debe tenerse en cuenta que la posesión ilegítima puede ser de buena fe o de mala fe. Recuérdese que poseedor ilegítimo, pero de buena fe, es el que está convencido de ser legítimo, el que está persuadido de la legitimidad. Mientras que poseedor ilegítimo de mala fe es el que tiene conocimiento de su carencia de derecho como quien usurpa un inmueble. Entonces, el tratamiento más benévolo siempre se consagra para el poseedor de buena fe. Y obsérvese que respecto de los frutos, se indica en el artículo 1935 que el poseedor de buena fe los retiene, mientras que el poseedor de mala fe debe restituirlos. Es decir, si se toma como ejemplo de poseedor de buena fe a el sujeto que compró el inmueble a un demente cuya demencia no es notoria y que luego, debido a la acción de nulidad que promovió el representante legal del demente, cuando lo designaron representante legal, tiene que restituir el objeto porque durante el tiempo de su posesión fue poseedor ilegítimo, aunque de buena fe. Bueno, este adquirente del demente cuya demencia no es notoria, no tiene que restituir los frutos que haya percibido durante el tiempo que duró su posesión. Por el contrario, el poseedor de mala fe, es decir, el usurpador, debe restituir los frutos que haya percibido. Y no solamente los que haya percibido, sino también los que pudo haber percibido el propietario y debido a la usurpación no pudo hacerlo. Es decir, supóngase que el poseedor usurpa un inmueble que es apto para la siembra y que produce frutos que son las cosechas. Ahora, el poseedor, como no tiene ganas de trabajar, al menos en esa actividad, no lo siembra y no percibe las cosechas. Bueno, debe entenderse que no le importa eso al propietario. El propietario pretende que le restituyan el objeto y los frutos que percibió el poseedor de mala fe, y si no los percibió no importa, los que se vio privado él de percibir. Entonces, este es el tratamiento para los frutos. Obsérvese la normativa que respalda lo dicho. Primero, debe tenerse en cuenta que los frutos son de tres categorías, porque pueden ser frutos naturales, frutos industriales o frutos civiles. Frutos naturales son las producciones espontáneas de la naturaleza, frutos industriales, los que se producen con las condiciones del objeto, pero también con la industria del hombre, es decir, las cosechas, y frutos civiles son los arriendos, los alquileres. Así se dispone en el artículo 233. Frutos son los objetos que un bien produce de modo renovable sin que se altere o disminuya la sustancia. Frutos naturales son las producciones espontáneas de la naturaleza. Frutos industriales los que se producen por la industria del hombre o la cultura de la tierra. Y frutos civiles son las rentas que las cosas producen. Entonces, la disposición legal es el artículo 1935, que dispone lo siguiente: el poseedor de buena fe hace suyos los frutos percibidos, y los naturales devengados no percibidos. El de mala fe debe restituir los percibidos y los que por su culpa deja de percibir. Entonces, si se vuelve al gráfico, se entiende de manera más acabada. En el caso que una persona, por ejemplo yo, le compro el inmueble al demente cuya demencia no es notoria, y poseo ese objeto durante un año, y luego debo restituirlo porque se promueve la correspondiente acción de nulidad, y va de suyo que tengo derecho que me reembolsen lo que pagué también, ¿no? Pero en lo que ahora interesa, como he sido poseedor de buena fe, debo restituir el objeto
y si durante ese año percibí frutos naturales, civiles o industriales, por ejemplo, si era una casa, la alquilé y percibí los arriendos del locatario, esos frutos están definitivamente integrados a mi patrimonio, por lo tanto no tengo que restituirlos. Ahora, si yo usurpé el inmueble, voy a tener que restituir el inmueble desde ya, pero también los frutos percibidos y los frutos que puede generar el objeto, aunque no los haya percibido. Como dije, si era una casa y es susceptible de arrendamiento, bueno, tendré que restituir, además del objeto, el valor en dinero equivalente a un año de arriendos, que fue lo que se privó de percibir el propietario que me demandó. Si efectivamente los percibí como si era un campo y lo sembré y lo coseché, tendré que restituir, además del objeto, todo aquello que haya cosechado. Y por supuesto que si luego a esa cosecha la vendí o si vieran frutos perecederos como manzanas y no existen más, se resuelve en una obligación dineraria, es decir, tendré que pagar el equivalente en dinero. Paso a los productos. Respecto de los productos, que se aclara que se asemejan a los frutos porque también los genera el objeto, pero los productos se generan una sola vez, porque el producto consiste en una fracción desprendida del objeto, como los minerales del suelo. Por eso es que el objeto se va degradando a medida que se le extraen los productos. Y se indica que la regulación para el poseedor de buena o de mala fe es la misma, porque en ambos casos debe restituir los productos, ¿sí? Porque, repito, los productos son considerados una continuación del objeto. En la misma norma se lo ha consagrado. Obsérvese que el encabezamiento del artículo 1935 alude a los frutos o productos, según la buena o la mala fe. Los productos también han sido definidos en el artículo 233, que dispone: productos son los objetos no renovables que, separados o sacados de la cosa, alteran o disminuyen la sustancia, ¿sí? Y en cuanto al régimen legal, nótese que en el mismo artículo 1935 se indica que, sea de buena o mala fe, debe restituir los productos que haya obtenido de la cosa. Entonces acá están los dos primeros efectos. Los frutos, el de buena fe los retiene, el de mala fe los restituye. Los productos, sea de buena o de mala fe, siempre los restituye. Luego debe pasarse al análisis de la responsabilidad del poseedor por los daños o por los deterioros o la destrucción total del objeto. Si fuese cosa mueble, se puede destruir. Y también se ha consagrado un régimen diferenciado. Obsérvese que el poseedor de buena fe no es responsable por la pérdida o deterioro. El poseedor de mala fe simple responde como principio general por la pérdida o el deterioro, pero con una excepción. La excepción consiste en aquellos casos en los cuales el objeto igualmente se hubiese deteriorado si estaba en poder del propietario. Y si el poseedor fuese de mala fe viciosa, recuérdese que son 6 casos del artículo 1921. Los casos de mala fe viciosa de cosa mueble son cuando se obtiene el objeto mediante hurto, estafa, abuso de confianza, y de inmueble mediante violencia, clandestinidad o abuso de confianza. Para estas 6 hipótesis, el poseedor responde sin ninguna excepción, es decir, aunque igualmente se hubiese deteriorado o destruido el objeto estando en poder del propietario. Entonces pongo los ejemplos que son esclarecedores.
si yo compro el inmueble, por poner que sea un inmueble, al demente y desconozco su demencia, y luego que lo compro, comienzo o termino de demoler la parte edificada, es decir, compré un inmueble con una casa, un terreno edificado, y en el momento en que debo restituirlo es un terreno lleno de escombros, porque a la casa la destruí, esa parte edificada. En ese caso, debo restituir el objeto en la condición en que se encuentra y en virtud de mi buena fe no tengo que responder por el deterioro. Salvo que me hubiese beneficiado y el beneficio subsista en la medida del beneficio, entonces sí, que es un caso muy excepcional. El de mala fe simple, repito, por ejemplo, el que usurpa un inmueble de manera pacífica, sin violencia, sin clandestinidad, sin abuso de confianza, responde como principio general, pero con la excepción, con una excepción que se configura cuando el objeto igualmente se hubiese deteriorado estando en poder del propietario. Es decir, si el inmueble se deteriora por un movimiento sísmico, por un terremoto, se llega a la conclusión que el deterioro se hubiese producido igualmente si no lo hubiese usurpado, si estaba habitado por el propietario. Entonces, con esa excepción no responde. Ahora, hay que tener en cuenta que la excepción, cuando la norma que enseguida voy a leer indica que la excepción consiste en el caso en que igualmente se hubiese deteriorado estando en poder del propietario, se parece a un caso fortuito, pero no lo es, no hay que confundirlo. Porque tratándose, por poner un ejemplo más claro, de un objeto mueble, supóngase que yo soy poseedor de mala fe de un caballo, sangre pura de carrera, de un animal valioso, de otra persona, y lo tengo en mi terreno, lo tengo en mi campo, puede considerarse el caso fortuito hasta el más insólito, que caiga un meteorito, le cae encima, pobre animal, y bueno, obviamente lo mata. O para no poner ejemplos tan prácticamente de imposible realización práctica, puede ser que se inunda el campo debido a inundaciones o lluvias extraordinarias y bueno, se ahogó el animal, se murió por el tiempo que estuvo. En ese caso, nótese que también son casos fortuitos, pero si los hubiese tenido el propietario en sus campos, en su terreno, donde no cayó el meteorito ni tampoco se inundaron, en ese caso el animal no hubiese perecido. Entonces, es distinta la excepción, si no es el caso fortuito, sino que es el caso en el cual igualmente se hubiese deteriorado o hubiese perecido estando en poder del propietario, que a veces coincide con un caso fortuito, pero tiene que ser un caso fortuito muy genérico, ¿sí? Por ejemplo, una inundación tan grande que también se inundó el otro campo y bueno, hubiese fallecido en todo caso, ¿sí? Ahora, si por ejemplo el animal se muere de viejo, por edad, por el paso del tiempo, bueno, en ese caso no se responde porque el animal se iba a poner viejo, sea que estaba con el poseedor de mala fe o con el propietario. Ahora, el poseedor de mala fe vicioso responde siempre, sin excepción. Es decir, sea por caso fortuito, sea por fuerza mayor, sea por ninguno de los dos, sea que igualmente se hubiese destruido o deteriorado estando en poder del propietario o no. Estas normas han sido consagradas en el artículo 1936, que paso a leerlas. Se dispone lo siguiente: responsabilidad por destrucción según la buena o mala fe. Obsérvese el principio para el poseedor de buena fe.
El poseedor de buena fe no responde de la destrucción total o parcial de la cosa, sino cuando obtuvo un provecho y el provecho subsiste. Luego paso al de mala fe, que es el de mala fe simple. El de mala fe responde de la destrucción total o parcial de la cosa, ese es el principio, pero con la excepción que se hubiera producido igualmente de estar la cosa en poder de quien tiene derecho a su restitución. Y finalmente, se dispone que si la posesión es viciosa, responde de la destrucción total o parcial de la cosa, aunque se hubiera producido igualmente de estar la cosa en poder de quien tiene derecho a su restitución. Por eso es que en el gráfico, vuelvo, se consagran tres soluciones distintas según la buena o la mala fe. El de buena fe, repito, no responde, el de mala fe responde con excepción, y el de mala fe viciosa responde siempre, es decir, que no hay ninguna excepción. Y se pasa al caso inverso, al derecho de reembolso. Son aquellos casos en los cuales el poseedor mejora el objeto y para restituirlo pretende que se le reembolse la suma de dinero que gastó en las mejoras. Primero debe tenerse en cuenta que las mejoras pueden ser de 4 categorías. Existen mejoras de mero mantenimiento, eso significa mejoras necesarias, mejoras útiles y mejoras suntuarias. Las mejoras de mero mantenimiento y las necesarias, las dos primeras, técnicamente están mal llamadas mejoras porque son gastos de conservación. Es decir, no mejoran el objeto, no lo producen, no lo hacen más rentable ni de mejor aprovechamiento. Son gastos para conservar y se llaman mejoras de mero mantenimiento si son gastos menores de conservación. Como cambiar los picaportes de una puerta, la grifería cuando se deteriora por el uso, las trabas de las ventanas, los vidrios. Y se llaman mejoras necesarias los gastos que también se requieren para la conservación, pero son los gastos mayores, como las impermeabilizaciones de los techos que deben hacerse cada determinada cantidad de años para mantenerlos, que son trabajos grandes, pero que tienden a la conservación. Ahora, las mejoras útiles, estas son realmente mejoras porque permiten un mejor aprovechamiento, más seguro, como si hay un portón que es manual y se pone un portón automático con control remoto o una puerta que brinda mayor seguridad, mientras que las mejoras suntuarias son las de lujo, son las de recreo, como si en un jardín, una casa que tiene un sector destinado a jardín, se hace una pileta o un sector de esparcimiento. Son mejoras para recreo, ¿sí? O de aprovechamiento exclusivo para el que las hace. Al contrario de las mejoras útiles que son de servicio para cualquier persona. Han sido indicados en el artículo 1934 las mejoras, que lo tengo acá abajo. Obsérvese, el artículo 1934 alude a las mejoras de mero mantenimiento, es la reparación de deterioros menores originados por el uso ordinario de la cosa. Por eso puse, por ejemplo, la grifería, los artefactos que se deterioran por el normal uso y son gastos menores, de poca importancia, en sentido de poco importe, de poco valor. Las mejoras que se llaman necesarias, también aclaré que no mejoran nada, es la reparación, pero cuando es indispensable para conservar el objeto. O sea, reparaciones mayores, por ejemplo, impermeabilizaciones de los techos, fue el ejemplo que dije. Luego están las mejoras útiles, que estas sí producen un aprovechamiento más cómodo o más rentable para cualquier persona, como puse, por ejemplo, un portón automático con control remoto que brinda
más seguridad, más eficiencia que un portón manual, y es beneficiosa para cualquier sujeto de la relación posesoria. Mientras que la mejora suntuaria es la de mero lujo o recreo o de provecho exclusivo para quien la hizo. El ejemplo fue hacer una pileta en una casa. Y obsérvese que en el artículo 1938 se indica un tratamiento diferenciado para los 4 tipos de mejoras, que son los que estaban en el gráfico. Fíjese, apenas comienza se indica que ningún sujeto de la relación de poder, es decir, acá no se diferencia entre poseedores de buena fe, de mala fe, simple o viciosa, sino que les da el tratamiento común para todos. Se dispone que ningún sujeto de la relación de poder puede reclamar indemnización por las mejoras de mero mantenimiento. Voy arriba y obsérvese que no tiene derecho al reembolso por las mejoras de mero mantenimiento. Si paso a las mejoras necesarias, se observa que el poseedor tiene derecho a que se le reembolse el costo, es decir, lo que gastó en las mejoras necesarias. También ha sido indicado en el artículo 1938. Obsérvese que se indica que todo sujeto de una relación de poder puede reclamar el costo de las mejoras necesarias, ¿sí? Excepto que sean necesarias porque él mismo lo deterioró, excepto que sean necesarias por su culpa. Pero el principio es que tiene derecho al reembolso de esas mejoras. Luego se pasa al tratamiento para las mejoras útiles. Recuérdese que estas son efectivamente mejoras. Y se indica que tiene derecho al reembolso del costo, es decir, lo que invirtió, lo que gastó, o el mayor valor adquirido de estos 2 montos a el monto menor. Es decir, debe tenerse en cuenta que de acuerdo a la utilidad que se le dé a las mejoras que se hayan hecho, el costo no necesariamente equivale al mayor valor, ¿sí? Es decir, en un inmueble, por ejemplo, puede gastarse una suma determinada, 300.000 pesos, pero quizás por otros factores que influyen en el valor del inmueble, el inmueble que antes valía 10 millones de pesos, ahora vale 10.200.000 pesos, pese a que el costo fue de 300.000, ¿sí? Es decir, es menor el incremento del valor del inmueble que el costo de esa mejora. O puede pasar al revés, cuando son muy bien hechas, son muy bien aprovechados. Por ejemplo, ya que vengo poniendo el ejemplo, si se gasta esa suma, 300.000 pesos, en un portón que brinda mayor seguridad, y en esa zona, en ese barrio, la seguridad es un valor importante, porque, bueno, es zona naturalmente insegura. Quizás el inmueble que valía 10 millones de pesos, por poner un número, ahora valga 10.500.000 pesos, es decir, se gastó 300.000, pero el mayor valor adquirido es de 500.000. Bueno, de estos 2 montos, el poseedor tiene derecho a que se le restituya el menor de los 2. Obsérvese en el mismo artículo los términos con los cuales se dispone para que puedan tenerlo a la vista. Se dispone lo siguiente: puede asimismo reclamar el pago de las mejoras útiles, pero solo hasta el mayor valor adquirido por la cosa. ¿Sí? Obsérvese, cuando se dispone que puede reclamar el pago de las mejoras, se refiere al costo, pero con el límite del mayor valor adquirido. En otros términos, de ambos montos, el menor. Si fue menor el pago de las mejoras, será esa cifra.
Si fue mayor, bueno, está limitada por este mayor valor adquirido. Y por último, debe considerarse por qué no tiene derecho al reembolso de las mejoras suntuarias. Porque así ha sido plasmado entonces en el primer párrafo de la norma bajo análisis, que es el 1938, que dispone: ningún sujeto de la relación de poder puede reclamar indemnización por las mejoras de mero mantenimiento ni por las suntuarias, en la parte final del sector destacado. Es por eso que acá arriba no tiene derecho al reembolso por las mejoras de mero mantenimiento ni por las suntuarias. Todo esto se analiza de manera conjunta porque obsérvese que cuando se ventila el conflicto en sede judicial, la demanda, la contestación a la demanda y la sentencia debe contener todos estos aspectos. Por eso no conviene estudiarlo por separado, porque como se dijo, si una persona, por ejemplo, yo usurpo un inmueble y después me demandan, la usurpación duró 2 años y tengo que restituirlo. La restitución del objeto es lo obvio, es lo evidente, pero fíjense que el abogado de la parte actora del que me demanda, si yo fui poseedor de mala fe, como en el ejemplo que lo usurpé, también tiene que promover una acción por los frutos percibidos por el poseedor que era yo o los que le impedí percibir al propietario. Por los productos también los tiene que pedir si es que los extraje y los mantengo todavía, y si no, por el equivalente en dinero. Si el objeto lo restituyo deteriorado, bueno, habrá que ver si mi mala fe era simple o era mala fe viciosa, si debo responder o no. Y por mi parte tendré que reclamar cuando me demandan el costo o el costo más el mayor valor, o no tendré que reclamar lo que gasté en mejoras de mero mantenimiento o en mejoras suntuarias. Y como es habitual, los abogados no tienden en su tarea a aplicar la justicia. Esa es actividad del juez. El abogado tiende a defender los intereses. Entonces puede darse el caso, por ejemplo, que a un poseedor de buena fe, como si yo le compro a un demente que no es notorio, se lo demande y que la demanda contenga más de lo que por derecho corresponde. Es decir, además de restituir el objeto, se me pida que restituya los frutos, que se me pide que me responsabilice por los deterioros, y bueno, y se me puede pedir, quizás, hasta ahí nomás, se me pide que restituya los frutos y la suma por los deterioros. Bueno, en ese caso yo tendré que allanarme a la restitución del objeto, pero allanarme parcialmente, porque tendré que pedir que no corresponde que se me condene a la restitución de los frutos y a hacerme responsable por los deterioros en virtud de mi buena fe. Y si, bueno, tengo un abogado que por defender mis intereses pide que se rechace todo, que no tengo que restituir absolutamente nada, bueno, el juez deberá mandar o hacer lugar a la demanda parcialmente, es decir, ordenar a restituir el objeto, pero a los rubros que corresponda o que no corresponda según la aplicación de estas normas, según la aplicación de todo lo visto. Bueno, espero que les haya sido de utilidad la grabación. Nuevamente les agradezco por dedicarme parte de su tiempo y espero verlos en otra oportunidad. Hasta la próxima.